El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de la iglesia de San Martín, creando un mosaico dorado sobre el vestido de encaje marfil de Jimena Valcárcel. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de felicidad y algo indefinible que ni ella misma sabía nombrar. A sus 29 años, había logrado lo que muchas considerarían el sueño perfecto: casarse con Óscar Miret, el ingeniero más respetado de Segovia. ¿Estás lista, mi amor? La voz de Óscar resonó suave pero firme detrás de ella. Sus ojos azules la contemplaban con esa intensidad que siempre la había perturbado ligeramente, como si fuera un tesoro que temía perder. El perfume Bleu de Chanel, que siempre usaba, se mezclaba con el aroma de las rosas blancas del altar. Jimena asintió, ajustando nerviosamente la tatuaje de lavanda en su pulso izquierdo. Era un gesto inconsciente que hacía cuando necesitaba serenidad. Su vestido fluido, de corte asimétrico y sin estampas, reflejaba su esencia minimalista. Había insistido en llevarlo así, pese a las sugerencias de su suegra sobre algo más tradicional. «Sí, estoy lista», murmuró, aunque una pequeña voz en su interior susurraba lo contrario. La ceremonia transcurrió como un sueño etéreo. Las palabras del sacerdote se difuminaban entre los rayos de luz que danzaban sobre las piedras medievales de la iglesia. Jimena pronunció sus votos con la dulzura característica de su signo pisciano, pero su mente vagaba hacia recuerdos fragmentados que prefería mantener enterrados. Más tarde, en el elegante salón del parador cercano al acueducto romano, los invitados brindaban con tinto de verano mientras una suave música de fondo creaba la atmósfera perfecta. Jimena observaba a Óscar moverse entre los invitados con la precisión de un reloj suizo, su cabello rubio perfectamente peinado, sus gestos calculados pero encantadores. «Hija, te ves radiante», le susurró Carmen, su madre, una mujer de 60 años, con el rostro marcado por años de trabajo silencioso y secretos guardados. Sus ojos, tan parecidos a los de Jimena, parecían cargar un peso invisible. «Gracias, mamá. Todo está saliendo perfecto», respondió Jimena, pero notó cómo su madre evitaba su mirada directa. El momento de abrir los regalos llegó cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las murallas de la ciudad. Los invitados se habían agrupado en semicírculo, expectantes. Jimena y Óscar se sentaron en el sofá de terciopelo granate, rodeados de cajas envueltas en papeles brillantes. «Este es de mis compañeros de la oficina», anunció Óscar, desenvolviendo con cuidado un juego de vajilla de porcelana. Su sonrisa era perfecta, pero Jimena notó cómo apretaba ligeramente los puños, ese gesto nervioso que había aprendido a reconocer. Regalo tras regalo. La mesa se llenaba de objetos hermosos pero impersonales. Jimena sonreía y agradecía, pero una extraña melancolía la invadía. Era como si estuviera representando un papel en una obra de teatro donde todos conocían el guión menos ella. «Queda uno más», dijo la prima de Óscar, señalando una pequeña caja envuelta en papel craft, sin tarjeta visible. Jimena la tomó con curiosidad. Era liviana, del tamaño de un libro. Al rasgar el papel, su corazón se detuvo. Entre sus manos tenía exactamente eso, un libro, pero no cualquier libro. Era 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, la misma edición gastada que había perdido hacía 6 años. Sus dedos temblaron al abrirlo. En la primera página, con la caligrafía que había reconocido entre mil, estaba escrita una frase que hizo que el mundo se tambaleara bajo sus pies. Ni todo era lo que parecía. B. E. Bruno Echeverría. El nombre resonó en su mente como un eco de trueno. Las voces a su alrededor se volvieron un murmullo distante. El aire se hizo denso, difícil de respirar. 6 años desde que él había desaparecido de su vida sin explicación, dejándola con el corazón roto y 1000 preguntas sin respuesta. «¿Qué dice, mi amor?». La voz de Óscar la trajo de vuelta a la realidad. Sus ojos azules escrutaban el libro con una expresión que Jimena no supo interpretar. «Nada importante», mintió, cerrando el libro con fuerza. Pero sus manos seguían temblando. Carmen, desde su rincón, había palidecido notablemente. Sus ojos se encontraron con los de su hija por un instante cargado de tensión, antes de desviar la mirada hacia la ventana. «¿De quién es?», insistió Óscar, y por primera vez en mucho tiempo, Jimena detectó algo parecido al miedo en su voz habitualmente controlada. «No hay tarjeta»,
respondió ella, guardando el libro en su bolso con manos temblorosas. Debe ser de algún invitado que se olvidó de firmar, pero sabía que era mentira. Bruno estaba en Segovia, Bruno había vuelto, y algo en esa frase, ni todo era lo que parecía, le decía que su mundo perfectamente construido estaba a punto de desmoronarse. Esa noche, mientras Óscar dormía a su lado en la suite nupcial del Parador, Jimena permanecía despierta, mirando las sombras que las cortinas proyectaban en el techo. El libro descansaba en su mesilla de noche como una bomba de tiempo. A través de la ventana, las luces de Segovia parpadeaban como estrellas terrestres. En algún lugar de esa ciudad antigua, entre sus calles empedradas y sus secretos milenarios, Bruno Echeverría había regresado, y con él la posibilidad de que todo lo que creía saber sobre su propia historia fuera una mentira cuidadosamente tejida. Se tocó la tatuaje de lavanda en su muñeca, buscando la serenidad que su nombre prometía, pero por primera vez en años, la calma se le escapaba como agua entre los dedos. El viento nocturno mecía las cortinas, y Jimena tuvo la extraña sensación de que algo fundamental había cambiado para siempre. Su luna de miel acababa de comenzar, pero ella ya no era la misma mujer que había pronunciado sus votos esa mañana. En la distancia, el reloj de la catedral marcó las 3 de la madrugada, y con cada campanada, el eco de una única pregunta resonaba en su corazón. ¿Qué verdad había venido Bruno a revelar? La mañana siguiente llegó cargada de una luz dorada que se filtraba por las ventanas del Parador, pero Jimena despertó con la sensación de haber vivido una pesadilla de la que no lograba escapar. A su lado, Óscar ya se había levantado y estaba revisando sus correos electrónicos con el café expreso que siempre pedía al servicio de habitaciones. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», le preguntó sin levantar la vista de su teléfono, los dedos moviéndose con precisión sobre la pantalla. Jimena se incorporó lentamente, sintiendo el peso de la noche en vilo. «Sí, perfectamente», mintió, mientras sus ojos buscaban instintivamente el libro que había escondido en el cajón de la mesilla. «Tenemos el vuelo a Barcelona a las 2. Nuestro itinerario en la Costa Brava está confirmado», continuó Óscar con esa eficiencia que lo caracterizaba. «Será una luna de miel perfecta». La palabra «perfecta» resonó en los oídos de Jimena con un eco amargo. Todo en su vida con Óscar era perfecto, planificado, controlado. Pero la perfección, descubría ahora, podía ser una jaula dorada. «Óscar», comenzó, intentando sonar casual, «¿te acuerdas de Bruno Echeverría?». La pausa fue casi imperceptible, pero Jimena la captó. Óscar levantó la vista del teléfono, sus ojos azules estudiándola con una intensidad calculada. «¿Bruno? ¿El poeta ese de hace años?». Su voz sonó despreocupada, pero sus nudillos se habían puesto blancos alrededor del teléfono. «¿Por qué lo preguntas?». «No sé, se me vino a la mente ayer en la boda. Es extraño cómo las personas simplemente desaparecen de nuestras vidas», murmuró, observando atentamente la reacción de su esposo. «La gente va y viene, Jimena. Eso es la vida», respondió Óscar, volviendo a su teléfono con demasiada rapidez. «Mejor prepárate. No queremos llegar tarde al aeropuerto». Pero Jimena ya no estaba escuchando. En los ojos de Óscar había visto algo que la perturbó profundamente. Reconocimiento y quizás miedo. Una hora después, mientras Óscar bajaba a resolver los detalles del checkout, Jimena se encontró sola en la habitación. Con manos temblorosas, sacó el libro del cajón y lo hojeó página por página. Entre los poemas de Neruda, encontró algo que le heló la sangre. Una fotografía suya de hacía 6 años, sonriendo en la floristería que había tenido que cerrar. En el reverso, con la misma caligrafía de Bruno, estaba escrito «El rincón del poeta, 11:00 AM, mañana». Su corazón se aceleró. El rincón del poeta era una pequeña librería café en el barrio judío de Segovia, un lugar donde ella y Bruno solían pasar horas perdidos entre libros y conversaciones profundas. Si Bruno quería encontrarse allí, significaba que sabía exactamente dónde tocar sus recuerdos más vulnerables. «¿Todo listo, cariño?». La voz de Óscar la sobresaltó. Había regresado sin que ella lo notara. «Sí, claro», respondió cerrando el libro rápidamente y guardándolo en su bolso. Durante el trayecto al aeropuerto, Jimena observó por la ventanilla las calles familiares de su ciudad. Cada rincón le traía recuerdos de Bruno. La plaza donde él le había leído su primer poema.
el banco del parque donde habían hablado de sus sueños, la calle empedrada donde se habían dado su primer beso. Todo parecía cobrar vida nuevamente, como si los 6 años de silencio hubieran sido solo una pausa en una historia que nunca había terminado. «Estás muy callada», observó Oscar, tomando su mano con esa posesividad sutil que ella había aprendido a aceptar. «Solo estoy pensando en todo lo que ha cambiado», respondió, sintiendo el contraste entre la mano fría y calculada de Oscar y los recuerdos cálidos de las caricias de Bruno. «El cambio es bueno cuando nos lleva hacia adelante», dijo Oscar, apretando su mano, «hacia nuestro futuro juntos». Pero mientras el avión se preparaba para despegar, Jimena sintió que una parte de su corazón se quedaba anclada en Segovia, en esa cita pendiente que jamás podría cumplir. Al menos, no todavía. La luna de miel en la Costa Brava transcurrió como un sueño ajeno. Oscar había planificado cada detalle: restaurantes con estrella Michelin, hoteles de lujo, excursiones a calas paradisíacas. Pero Jimena se sentía como una actriz interpretando el papel de la esposa feliz. Por las noches, mientras Oscar dormía a su lado, ella salía a los balcones con vista al Mediterráneo y releía los poemas de Neruda, buscando pistas en cada página. ¿Qué había querido decir Bruno con «ni todo era lo que parecía»? ¿Qué verdad había detrás de su desaparición? Una noche no pudo más. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y escribió un mensaje que nunca envió. «Bruno, he recibido tu libro. Necesito saber la verdad». El cursor parpadeaba sobre la pantalla, esperando una decisión que cambiaría todo. Finalmente, borró el mensaje y guardó el teléfono, pero la sensación de estar viviendo una mentira se había vuelto insoportable. Al 5.º día de luna de miel, mientras desayunaban en la terraza del hotel, Oscar recibió una llamada de trabajo que lo obligaba a regresar urgentemente. «Lo siento, mi amor. Es un proyecto importante que no puede esperar», se disculpó. Pero Jimena notó un brillo extraño en sus ojos, como si esa llamada fuera más una salvación que una molestia. «No te preocupes», respondió ella, sintiendo por primera vez en días que podía respirar con libertad. «Yo me quedaré hasta el final de la semana como habíamos planeado». «¿Estás segura? No me gusta dejarte sola», insistió Oscar, pero ya estaba revisando vuelos en su teléfono. «Estaré bien. Necesito un poco de tiempo para mí», dijo Jimena, y por primera vez en mucho tiempo había dicho algo completamente honesto. Esa misma tarde, mientras veía el avión de Oscar desaparecer en el horizonte, Jimena tomó una decisión que le cambiaría la vida para siempre. Sacó su teléfono y escribió un mensaje que esta vez sí envió. «Regreso a Segovia mañana. Nos vemos en el Rincón del Poeta a las 11:00 am». El destinatario era un número que había memorizado años atrás y que, inexplicablemente, seguía grabado en su corazón: Bruno Echeverría. La respuesta llegó casi inmediatamente. «Te estaré esperando. Hay mucho que explicar». Jimena cerró los ojos y sintió cómo el viento mediterráneo le revolvía el cabello. Por primera vez en 6 años, se sentía viva, aterrorizada, pero viva. El tren de alta velocidad la había devuelto a Segovia en un viaje que se sintió eterno y fugaz a la vez. Jimena caminaba por las calles empedradas del barrio judío, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los transeúntes pudieran escucharlo. Había regresado a casa, pero nada se sentía familiar. Era como si hubiera estado viviendo en un sueño durante 6 años y finalmente despertara. El Rincón del Poeta seguía exactamente igual. La fachada de piedra gastada, las ventanas pequeñas enmarcadas en madera verde, el cartel de hierro forjado balanceándose suavemente con la brisa matutina. A través del cristal empañado, podía ver las estanterías repletas de libros, las pequeñas mesas de madera y esa atmósfera íntima que siempre la había hecho sentir como en casa. Eran las 10:55 am. Jimena respiró profundamente, sintiendo el aroma familiar de papel viejo y canela que se escapaba por la puerta entreabierta. Se tocó la tatuaje de lavanda en su muñeca, buscando fuerzas, y empujó la puerta. La campanilla sonó con la misma melodía dulce de siempre, y allí estaba. Bruno Echeverría se encontraba de espaldas, hojeando un libro junto a la ventana del fondo. Su silueta seguía siendo inconfundible, la espalda ligeramente encorvada, de quien ha pasado años inclinado sobre páginas, el cabello negro con algunas canas nuevas, que le daban un aire más maduro,
los hombros que ella había conocido tan bien. Cuando se volvió, sus ojos verdes se encontraron con los de ella, y el mundo se detuvo. 6 años se desvanecieron en un instante. Allí estaba el hombre que había amado con la intensidad desesperada de los 23 años, pero ahora marcado por el tiempo, y tú evidentemente por el dolor. Su rostro seguía siendo hermoso, pero había una dureza nueva en la línea de su mandíbula, una sombra en su mirada que no estaba allí antes. Jimena. Su voz sonó ronca, como si hubiera estado ensayando ese momento durante años. Bruno. Ella apenas pudo susurrar su nombre. Se quedaron mirándose por lo que parecieron horas, aunque fueron apenas segundos. El dueño de la librería, el viejo Tomás, los observaba discretamente desde detrás del mostrador, fingiendo organizar algunos libros. ¿Podemos sentarnos?, preguntó Bruno, señalando una mesa en el rincón más apartado. Jimena asintió, incapaz de articular palabra. Se dirigieron hacia la mesa donde habían compartido tantas tardes, donde él le había leído sus primeros poemas, donde habían planeado un futuro que nunca llegó. «Tienes buen aspecto», dijo Bruno cuando finalmente se sentaron, aunque sus ojos recorrían el rostro de ella como si quisiera memorizar cada detalle. «El matrimonio te sienta bien». Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Jimena sintió una punzada de culpa mezclada con dolor. «Bruno, yo no entiendo nada. Tu desaparición, este libro, tu regreso justo el día de mi boda». Su voz se quebró ligeramente. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Sus manos, que ella recordaba suaves y cálidas, ahora tenían callos y pequeñas cicatrices. «Necesito contarte algo que debería haberte dicho hace 6 años, algo que me ha atormentado cada día desde entonces. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto silencio?» Las palabras salieron cargadas de años de dolor acumulado. Bruno cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió, Jimena vio en ellos una determinación férrea. «Porque no puedo seguir viviendo con esta mentira, y porque no puedo permitir que tú sigas viviendo en una». Tomás se acercó discretamente y dejó 2 tazas de café sobre la mesa, el mismo que solían compartir años atrás. El aroma se elevó entre ellos como un puente hacia el pasado. «¡Qué mentira, Bruno!». La voz de Jimena apenas era un susurro. «Yo nunca te traicioné, Jimena. Nunca hubo otra mujer. Nunca dejé de amarte». Las palabras golpearon a Jimena como un rayo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras los recuerdos de su última pelea volvían con fuerza devastadora. «Pero las cartas, vi las cartas que te escribía esa mujer. Tú mismo me dijiste que habías conocido a alguien más. Las cartas eran falsas». Bruno sacó un sobre amarillento de su chaqueta. «Tardé años en descubrir quién las había enviado y por qué». Jimena tomó el sobre con manos temblorosas. En el reverso, reconoció inmediatamente la caligrafía que había visto miles de veces en documentos de trabajo, en notas de la casa, en tarjetas de cumpleaños. La letra de Óscar. «No», murmuró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. «Sí, Jimena, tu esposo orquestó todo. Las cartas falsas, las mentiras sobre mi supuesta infidelidad. Incluso contrató a alguien para que se hiciera pasar por la mujer que supuestamente me escribía». La taza se resbaló de las manos de Jimena, estrellándose contra el suelo en un estruendo que resonó por toda la librería. El líquido caliente se derramó sobre sus pies, pero ella ni lo sintió. «¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así?» «Porque te amaba, Jimena. O al menos, amaba la idea de poseerte». Bruno extendió su mano hacia ella, pero se detuvo en el aire, respetando la distancia. Óscar siempre supo que lo que teníamos era real, y no podía soportarlo. Jimena se levantó bruscamente. La silla cayó hacia atrás con estruendo. Varias personas en la librería voltearon a mirarlos, pero ella no lo notó. Su mente era un torbellino de recuerdos reconstruyéndose, de verdades que emergían como piezas de un rompecabezas macabro. Necesito aire», murmuró dirigiéndose hacia la puerta. «Jimena, espera». Bruno se levantó también, su voz cargada de desesperación. «Sé que es difícil de asimilar, pero tengo pruebas. Tengo todo lo que necesitas para saber la verdad». Ella se detuvo en el umbral sin darse la vuelta. 6 años, Bruno. 6 años de mi vida construidos sobre una mentira. Lo sé. Y siento no haber descubierto la verdad antes. Siento no haber luchado más por ti». Jimena finalmente se volvió.
Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero en sus ojos había algo nuevo, una furia ardiente que no había sentido jamás. ¿Dónde has estado todos estos años? Buscando respuestas, intentando olvidarte, fracasando en ambas cosas. La honestidad brutal de su respuesta la desarmó completamente. Sin decir una palabra más, Jimena salió de la librería hacia las calles de Segovia, llevándose consigo el peso de una verdad que cambiaría todo para siempre. Bruno la siguió hasta la puerta, pero no la persiguió. Sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir, pero por primera vez en 6 años tenía esperanza de que la verdad, por dolorosa que fuera, pudiera liberarlos a ambos. Jimena caminó sin rumbo por las calles de Segovia, sus pasos resonando sobre las piedras milenarias, mientras las revelaciones de Bruno se revolvían en su mente como una tormenta implacable. No recordaba cómo había llegado hasta la puerta de la casa de su madre, pero allí estaba, con los nudillos temblando antes de tocar la aldaba de hierro. Carmen abrió la puerta y su rostro se descompuso al ver a su hija. Los ojos hinchados de Jimena y su expresión devastada lo decían todo. «Hija, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en tu luna de miel? Mamá, necesitamos hablar». La voz de Jimena sonó hueca, como si viniera de muy lejos. Carmen se hizo a un lado, permitiendo que Jimena entrara al salón donde había crecido. La casa olía a jazmín y a secretos guardados durante demasiado tiempo. Las fotografías familiares en las repisas parecían observarlas con expresiones acusadoras. «¿Tú sabías?», preguntó Jimena sin preámbulos, clavando sus ojos color miel en los de su madre. Carmen se dejó caer en su sillón favorito, el mismo donde había consolado a Jimena durante aquellos meses terribles después de la partida de Bruno. Sus manos temblaron al alisarse la falda. «¿Saber qué, Jimena? No me mientas más, mamá. Acabo de hablar con Bruno. Sé lo de las cartas falsas. Sé lo que hizo Óscar». Jimena se sentó en el borde del sofá, incapaz de relajarse. «Y por tu reacción en la boda cuando viste el libro, sé que tú sabes algo». El silencio se extendió entre ellas como un abismo. Carmen cerró los ojos, y cuando los abrió, había en ellos el peso de años de culpa acumulada. «Sospechaba», murmuró finalmente, «pero no tenía pruebas». «¿Sospechabas y no me dijiste nada?». La voz de Jimena se elevó, cargada de incredulidad y dolor. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín donde Jimena había jugado de niña. Sus hombros se encorvaron como si llevara un peso invisible. «Hace 3 años, Óscar vino a verme. Estaba nervioso, agitado, había bebido más de la cuenta». Carmen hablaba sin volverse, como si las palabras fueran más fáciles de pronunciar sin enfrentar los ojos de su hija. Empezó a hablar de Bruno, de lo afortunado que era que hubiera desaparecido de nuestras vidas. ¿Qué más dijo? Mencionó algo sobre cartas, sobre protegerte de una decepción mayor. Al principio pensé que se refería a algún defecto de carácter de Bruno que yo desconocía, pero algo en su manera de hablar. Carmen se volvió, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Era demasiado específico, demasiado satisfecho consigo mismo. Jimena sintió náuseas. «¿Y no hiciste nada? ¿Qué podía hacer? Tú ya estabas comprometida con él, parecías feliz, estable. Pensé que tal vez me había equivocado, que mis sospechas eran solo los celos de una madre que no quería perder a su hija. Pero Bruno era inocente. Todos estos años he creído que me traicionó, que no valía lo suficiente para él». Jimena se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro del salón. «He construido mi vida entera sobre una mentira». Carmen se acercó a su hija, extendiendo los brazos hacia ella, pero Jimena se apartó. «Lo siento, Jimena. Siento no haber sido más valiente, no haber investigado más. Pero tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «De que si Óscar era capaz de algo así, ¿qué más podría hacer si se sentía amenazado? De que si yo cuestionaba demasiado, te alejaría de mí también». Las palabras cayeron entre ellas como piedras. Jimena comprendió entonces la magnitud de la manipulación de Óscar. No solo había destruido su relación con Bruno, sino que había logrado que su propia madre guardara silencio por miedo. «Hay algo más», dijo Carmen, dirigiéndose hacia una cómoda antigua. De uno de los cajones sacó una caja de zapatos desgastada. «Después de esa conversación con Óscar, empecé a guardar cosas, pequeñas inconsistencias, comentarios extraños, fechas que no cuadraban». Jimena tomó la caja con manos temblorosas. Dentro encontró recortes de periódicos sobre Bruno,
algunas fotografías donde aparecía Óscar en lugares que no debería haber estado, y una serie de notas escritas a mano por su madre, documentando conversaciones y comportamientos sospechosos. ¿Por qué guardaste todo esto? Porque una parte de mí siempre supo que algún día necesitarías la verdad, y porque, a pesar de todo, nunca dejé de esperar que Bruno regresara para reclamar lo que era suyo. Jimena alzó la vista hacia su madre, viendo por primera vez en años a la mujer fuerte que la había criado, no a la figura sumisa que había sido en presencia de Óscar. ¿Tú crees que aún hay tiempo? ¿Que puedo arreglar todo esto? Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas, apretándolas con firmeza. Hija, nunca es demasiado tarde para elegir la verdad por encima de la comodidad. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor real por encima del amor conveniente. Por primera vez desde que había salido de la librería, Jimena sintió que podía respirar. Tenía pruebas, tenía apoyo y, más importante aún, tenía la certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, la liberaría de la prisión dorada en la que había vivido durante 6 años. El teléfono de Jimena vibró. Era un mensaje de Óscar. «¿Cómo va todo, mi amor? Te extraño». Jimena observó el mensaje por un largo momento, luego apagó el teléfono sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué tenía que hacer. Jimena llamó a Bruno esa misma noche. Su voz sonó firme por primera vez en días, cuando le pidió que se encontraran al día siguiente en el parque del acueducto, lejos de miradas curiosas y recuerdos asfixiantes. Necesitaba ver todas las pruebas, conocer cada detalle de la traición que había marcado sus vidas. Lo encontró sentado en el mismo banco donde solían refugiarse cuando el mundo se volvía demasiado intenso. Bruno llevaba un maletín de cuero gastado y una expresión que mezclaba esperanza con precaución. A la luz dorada del atardecer, parecía mayor, como si los años de ausencia hubieran pesado sobre él como piedras. «Gracias por venir», dijo él cuando Jimena se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «Mi madre confirmó sus sospechas», comenzó Jimena sin preámbulos. «Óscar le dijo cosas hace 3 años. Cosas que solo alguien que hubiera orquestado todo podría saber». Bruno asintió abriendo el maletín. «Cuando me fui de Segovia, estaba destrozado. No solo por perderte, sino porque no entendía cómo habías podido creer tan fácilmente que te había traicionado. Las cartas parecían tan reales», murmuró Jimena, el dolor aún fresco en su voz, «porque fueron escritas por alguien que me conocía bien, alguien que sabía exactamente qué botones presionar». Bruno sacó una carpeta manila. «Me tomó años entender que todo había sido una farsa, pero cuando finalmente lo descubrí, decidí investigar a fondo». Abrió la carpeta y le mostró la primera evidencia, fotografías de Óscar entrando y saliendo de una pequeña oficina en Madrid. «Esta es Verónica Salinas, una actriz en paro que Óscar contrató para hacerse pasar por mi supuesta amante. Le pagó generosamente por escribir esas cartas y por llamarte desde diferentes números, fingiendo ser mi novia secreta». Jimena estudió las fotografías con el estómago revuelto. Recordaba perfectamente esas llamadas, la voz femenina que había confirmado sus peores miedos sobre Bruno. «¿Dónde está ella ahora?» «Vive en Barcelona. Cuando la encontré hace 2 años, al principio se negó a hablar. Pero cuando le expliqué lo que había pasado, accedió a firmar una declaración». Bruno le entregó un documento notariado. Se sintió culpable. No sabía que estaba destruyendo una relación real. Jimena leyó la declaración con manos temblorosas. Cada palabra era como una puñalada que liberaba años de dolor mal entendido. Verónica detallaba cómo Óscar la había contactado, cómo le había dado información específica sobre Bruno para hacer las mentiras más creíbles, cómo le había pagado para mantener el engaño durante meses. «Hay más», continuó Bruno, sacando una serie de recibos bancarios. «Óscar fue meticuloso, pero no perfecto. Todos los pagos a Verónica están documentados. Los hice investigar por un detective privado». «¿Un detective?» Necesitaba pruebas irrefutables antes de volver. No podía arriesgarme a que me dijeras que estaba loco o desesperado. Los ojos verdes de Bruno se clavaron en los de ella. «Tu felicidad era lo único que me importaba, incluso si esa felicidad significaba estar con él». Las lágrimas corrían por las mejillas de Jimena mientras revisaba documento tras documento. Había facturas de la agencia de detectives, grabaciones de conversaciones telefónicas,
incluso extractos bancarios que mostraban transacciones sospechosas de Oscar durante las semanas clave de su ruptura. «Bruno, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué esperaste hasta mi boda?» Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Porque pensé que quizás habías elegido ser feliz con él, a pesar de todo. Cuando supe que ibas a casarte, decidí que merecías conocer la verdad antes de comprometerte para toda la vida. Pero llegaste tarde. Ya me casé. Lo sé. Y esa es mi cruz que cargar». Bruno la miró con una intensidad que la desarma. «Pero un matrimonio construido sobre mentiras no es un matrimonio real, Jimena. Y tú mereces la verdad, incluso si duele». El silencio se extendió entre ellos mientras el sol se ocultaba detrás del acueducto romano. Jimena sentía como si estuviera viendo su vida desde fuera, como si finalmente entendiera el rompecabezas que había estado armando mal durante años. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Bruno suavemente. «No lo sé. Todo en lo que creía era falso. Mi matrimonio, mi percepción de ti, incluso mi propia capacidad de juicio». Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Me siento como una idiota». «No eres idiota. Fuiste víctima de alguien que no midió las consecuencias de sus actos egoístas». Bruno extendió su mano hacia ella, pero se detuvo a centímetros de tocarla. La pregunta es, ¿qué quiere hacer Jimena Valcárcel con esta información? Por primera vez en años, Jimena se sintió dueña de su propio destino. Las pruebas estaban ahí, irrefutables. La verdad la había liberado de la culpa y la confusión, pero ahora tenía que decidir qué hacer con esa libertad. «Primero, voy a confrontar a Oscar. Merece saber que su castillo de naipes se ha derrumbado». Y después, Jimena lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que se habían reencontrado. «Después, voy a recordar quién era antes de que las mentiras me convencieran de ser alguien más». Bruno sonrió por primera vez desde su regreso, y en esa sonrisa, Jimena vislumbró la posibilidad de un futuro donde la verdad fuera la base de todo. Oscar regresó de su viaje de negocios con flores y una sonrisa calculada. Encontró a Jimena en el salón de su casa, sentada en el sofá con una expresión que no supo interpretar. La carpeta manila con todas las pruebas descansaba sobre la mesa de centro como una sentencia silenciosa. «Mi amor, te extrañé muchísimo», dijo, acercándose para besarla. Pero Jimena se apartó sutilmente. «Siéntate, Oscar. Tenemos que hablar». Algo en el tono de su voz lo alertó. Sus ojos azules se endurecieron mientras observaba la carpeta y por un instante la máscara de perfección se resquebrajó. «¿Qué es todo esto?», preguntó, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «La verdad». Jimena abrió la carpeta y extrajo la fotografía de Verónica Salinas. «¿Reconoces a esta mujer?». El rostro de Oscar se puso pálido, pero intentó mantener la compostura. «No sé quién es». «¿Por qué debería conocerla?». «Porque le pagaste 25.000 euros por destruir mi relación con Bruno». Jimena puso los recibos bancarios sobre la mesa. «Todo está documentado, Oscar. Cada transferencia, cada mentira, cada manipulación». El silencio se extendió como una grieta profunda entre ellos. Oscar se sentó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras observaba las pruebas irrefutables de su traición. «Jimena, yo», comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Tú qué? ¿Vas a decirme que lo hiciste por amor?». Su voz se elevó cargada de años de rabia contenida. «Que destruir mi felicidad era un acto noble». «Era por tu bien», estalló Oscar, levantándose bruscamente. «Bruno no era suficiente para ti. Yo podía darte estabilidad, un futuro seguro. Él solo te habría hecho sufrir. Y tú no me hiciste sufrir. 6 años viviendo con la herida de una traición que nunca existió. 6 años creyendo que no era digna de ser amada de verdad». Oscar comenzó a caminar de un lado a otro del salón, sus movimientos nerviosos revelando la desesperación que crecía en su interior. «Jimena, piénsalo racionalmente. Mírate ahora. Tienes una casa hermosa, estabilidad económica, respeto social. ¿Qué te habría dado él? ¿Poemas y sueños románticos?». «Me habría dado la verdad», respondió Jimena, poniéndose de pie. «Algo que tú nunca me diste. La verdad está sobrevalorada», murmuró Oscar, y por primera vez, Jimena vio al hombre real detrás de la fachada perfecta. A veces las mentiras protegen mejor que la honestidad. ¿Proteger? ¿A quién protegías? ¿A mí o a tu ego herido porque sabías que nunca podrías competir con lo que Bruno y yo teníamos? Las palabras golpearon a Oscar como bofetadas.
Su rostro se contorsionó en una expresión que Jimena nunca había visto, pura y desnuda desesperación. «Tienes razón», admitió finalmente, dejándose caer en una silla. Sabía que lo que tenían era real. Sabía que yo era solo el segundo plato, la opción segura, y no podía soportarlo. Entonces decidiste destruir todo. Decidí luchar por la mujer que amaba. Óscar la miró con ojos suplicantes. «Y sigo luchando, Jimena. Podemos superar esto. Podemos empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?» Jimena lo miró con incredulidad. «Óscar, nuestro matrimonio entero está construido sobre una mentira. No hay nada que salvar». «Pero yo te amo», gritó él, acercándose a ella con desesperación. «Todo lo que hice fue porque te amo». «No me amas», respondió Jimena con una calma que la sorprendió a ella misma. «Amas la idea de poseerme, amas el control que ejerces sobre mí, pero amor real, eso nunca lo sentiste». Óscar se detuvo como si hubiera recibido un golpe físico. En sus ojos, Jimena vio el momento exacto en que él comprendió que había perdido. «¿Vas a volver con él?», preguntó con voz quebrada. «Eso no es asunto tuyo. Lo que haga con mi vida a partir de ahora no te concierne». «Jimena, por favor». Óscar extendió las manos hacia ella, pero se detuvieron en el aire cuando vio la determinación en su rostro. «Quiero el divorcio, Óscar, y no voy a pelear por nada material. Solo quiero mi libertad. ¿Y si me niego?». Por primera vez en la conversación, Jimena sonrió. Era una sonrisa fría, pero liberadora. «Entonces, haré públicas todas estas pruebas. Tu reputación profesional, tu imagen social, todo se desmoronará. La elección es tuya». Óscar la observó por un largo momento, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Finalmente, asintió con la derrota grabada en cada línea de su expresión. «Muy bien, tendrás tu divorcio». Jimena recogió la carpeta y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se volvió una última vez. «Para que lo sepas, Óscar, lo que Bruno y yo teníamos era real, y eso es algo que jamás podrás entender o destruir por más que lo intentes». Salió de la casa con la sensación de que finalmente podía respirar. Por primera vez en 6 años, era completamente libre de elegir su propio destino, y sabía exactamente hacia dónde quería dirigir sus pasos. 3 semanas habían pasado desde la confrontación con Óscar. Jimena había encontrado refugio temporal en casa de su madre, mientras los abogados se encargaban de los trámites del divorcio. El otoño pintaba de dorado las calles de Segovia, y por primera vez en años, ella sentía que renacía junto con la estación. Bruno y ella habían mantenido contacto, pero ambos entendían que reconstruir lo que habían perdido requería tiempo y delicadeza. No podían simplemente retomar donde habían quedado 6 años atrás. Ambos habían cambiado, cargando cicatrices que necesitaban sanar. Esa tarde, Jimena caminaba por el mercado antiguo cuando lo vio. Bruno estaba comprando libros en un puesto de segunda mano, completamente absorto en la lectura de un volumen gastado. Llevaba su característica boina y un suéter de lana que lo hacía verse como el intelectual bohemio que siempre había sido. «¿Encontraste algo interesante?», preguntó ella, acercándose con una sonrisa tímida. Bruno alzó la vista y sus ojos verdes se iluminaron al verla. «Jimena, qué casualidad tan agradable». «¿Casualidad?», ella arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. «Segarmen me dijo que vienes aquí todos los miércoles a las 4 en punto». «Tu madre es una traidora», respondió Bruno con una sonrisa que desarmó completamente las defensas de Jimena. «Pero una traidora con buenas intenciones». Caminaron juntos por las calles empedradas, manteniendo una distancia prudente pero cómoda. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el tipo de quietud que solo compartían las almas que se conocían profundamente. «¿Cómo te sientes?», preguntó Bruno cuando se sentaron en un café pequeño, lejos de las miradas curiosas. «Libre», respondió Jimena sin dudarlo. «Por primera vez en años, siento que puedo respirar completamente». «Me alegra escuchar eso». Bruno removió su vermute artesanal, ese hábito nervioso que ella recordaba tan bien, aunque imagino que no ha sido fácil. «No lo ha sido. He tenido que enfrentar el hecho de que durante 6 años viví la vida de otra persona. La Jimena que era esposa de Óscar no era realmente yo. ¿Y quién eres ahora?». Jimena reflexionó por un momento, observando cómo la luz del atardecer se filtraba por la ventana del café. «Estoy redescubriéndolo. Sé que quiero reabrir mi floristería,
Sé que quiero volver a escribir mis pensamientos en servilletas de café. Sé que quiero recuperar los sueños que abandoné. Raíces y alas, murmuró Bruno, recordando el nombre que ella había soñado para su negocio. Exactamente. Raíces para recordar de dónde vengo. Alas para volar sin miedo. Jimena lo miró directamente. Pero hay algo más que necesito saber, Bruno. ¿Qué cosa? ¿Tú qué sientes ahora? Después de todo lo que ha pasado, ¿qué quieres de mí? De nosotros. Bruno dejó su copa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero conocerte de nuevo, a la mujer en la que te has convertido, no solo a la memoria de quién eras. Quiero entender cómo estos años nos han cambiado a ambos. ¿Y si descubres que ya no somos compatibles? ¿Que el tiempo nos convirtió en extraños? Entonces al menos sabremos que lo intentamos con honestidad esta vez. Bruno extendió su mano hacia ella, pero se detuvo a medio camino, esperando su permiso. Jimena observó esa mano que había conocido tan bien, ahora marcada por años de trabajo y búsqueda. Lentamente, entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo la misma electricidad de siempre, pero tamizada por la madurez y la experiencia. Tengo miedo, admitió ella. Miedo de que las heridas sean demasiado profundas, de que hayamos perdido algo irreparable. Yo también tengo miedo, pero he aprendido que a veces hay que saltar al vacío para descubrir si aún puedes volar. Se quedaron así, con las manos entrelazadas, mientras el café se llenaba del aroma de canela y de la promesa de nuevos comienzos. No hablaron de amor eterno o de promesas imposibles, hablaron de libros que habían leído, de lugares que habían visitado, de los pequeños detalles que construyen una vida. ¿Te gustaría cenar conmigo mañana?, preguntó Bruno cuando se preparaban para partir. Nada elaborado, solo conocernos otra vez. Me encantaría, respondió Jimena, sintiéndose como una adolescente enamorada por primera vez. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su antigua habitación, Jimena se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía ojeras por las noches de incertidumbre, pero también tenía un brillo en los ojos que había perdido años atrás. Se tocó la tatuaje de lavanda en su muñeca y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, la serenidad que representaba esa flor no era algo que buscaba desesperadamente, sino algo que comenzaba a brotar naturalmente desde su interior. Mañana tendría una cita con Bruno, no como los amantes desesperados que habían sido, sino como dos adultos que habían sobrevivido a la tormenta y estaban listos para construir algo nuevo sobre cimientos más sólidos. El futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, esperando a ser pintado con los colores de la verdad y la libertad. Jimena se probó 3 vestidos diferentes antes de decidirse por uno sencillo de lino color mostaza que había comprado años atrás, pero nunca se había atrevido a usar. Oscar siempre había preferido que vistiera colores neutros. Esta noche quería verse como la mujer que realmente era, no como la que había pretendido ser. Bruno la esperaba en la terraza del acueducto, un restaurante pequeño con vista a la estructura romana que había sido testigo silencioso de tantos amores a lo largo de los siglos. Cuando ella llegó, él se levantó inmediatamente, y Jimena notó que había elegido una camisa azul que hacía que sus ojos verdes brillaran como esmeraldas. «Estás hermosa», le dijo, y la sinceridad en su voz la hizo sonrojar. «Gracias, tú también te ves muy bien». Era cierto. Bruno había recuperado algo de la confianza que había perdido, como si el simple hecho de poder estar cerca de ella lo hubiera sanado en parte. La cena comenzó con una conversación ligera sobre el menú, pero pronto derivó hacia territorios más profundos. Bruno le contó sobre los años que había pasado viajando, escribiendo en pequeños pueblos de Francia e Italia, buscando inspiración en paisajes que le recordaran menos a ella. ¿Publicaste algo?, preguntó Jimena, genuinamente curiosa. Un poemario en una editorial pequeña de Barcelona. Se llama Cartas que nunca envié. Bruno sonrió con ironía. Bastante obvio, ¿verdad? ¿Tienes una copia contigo? Bruno vaciló por un momento. Luego sacó un libro delgado de su chaqueta. Pensé que tal vez querrías verlo, pero también temía que fuera demasiado intenso. Jimena hojeó las páginas, deteniéndose en poemas que claramente hablaban de pérdida, de amor no correspondido, de noches de insomnio preguntándose qué había salido mal. Uno en particular la hizo contener la respiración. En el silencio de tu ausencia busco las palabras que no dije, las flores que no corté,
los besos que el tiempo robó. Si pudiera reescribir nuestra historia, elegiría la verdad por encima del miedo, la valentía por encima de la cobardía, tu risa por encima de mi orgullo herido. Este poema, murmuró ella, tocando la página con delicadeza, lo escribí el primer año después de irme, cuando aún creía que habías elegido no luchar por nosotros. Jimena cerró el libro y se lo devolvió. Bruno, necesito que sepas algo. Yo sí luché. Durante meses intenté encontrarte. Llamé a todos tus amigos. Fui a los lugares donde solíamos ir juntos, pero era como si hubieras desaparecido del mapa. Porque efectivamente desaparecí. No podía quedarme en Segovia sabiendo que estabas con él, creyendo que me habías traicionado. Bruno tomó un sorbo de vino, y ella notó que sus manos temblaban ligeramente. Fue cobarde de mi parte no haberte confrontado directamente. Ambos fuimos víctimas de la manipulación de Óscar. No te culpes por reaccionar como cualquier persona enamorada habría reaccionado. La conversación fue interrumpida por una voz familiar que le heló la sangre. Vaya, vaya, qué escena tan conmovedora. Óscar estaba parado junto a su mesa, impecablemente vestido pero con ojeras que delataban noches sin dormir. Su sonrisa era forzada, peligrosa. Óscar, ¿qué haces aquí? Jimena sintió como la tensión se apoderaba de sus músculos. ¿No puedo cenar en un restaurante público? Aunque admito que no esperaba encontrar este reencuentro tan pronto. Sus ojos se clavaron en Bruno con una hostilidad apenas contenida. Bruno se puso de pie lentamente y Jimena pudo ver cómo se preparaba para cualquier cosa que pudiera suceder. No busques problemas, Óscar. Ya has hecho suficiente daño. ¿Daño? Óscar se rió con amargura. Yo le di a Jimena 6 años de estabilidad, de seguridad. ¿Y tú qué le das? Poemas nostálgicos y promesas rotas. Le doy la verdad, respondió Bruno con calma. Algo que tú nunca fuiste capaz de ofrecer. La verdad está sobrevalorada, murmuró Óscar, repitiendo las mismas palabras que había usado en su confrontación con Jimena. ¿Sabes qué pienso? Que en unos meses, cuando la novedad se pase, Jimena se dará cuenta de que cometió un error, y yo estaré esperando. No estarás esperando nada, intervino Jimena, levantándose también. Porque no hay nada que esperar. Lo nuestro terminó, Óscar, para siempre. Óscar la miró con una mezcla de dolor y rabia que la perturbó. ¿De verdad crees que pueden reconstruir lo que tuvieron? Han pasado 6 años, Jimena. Las personas cambian, los sentimientos se desvanecen. Tienes razón, dijo Jimena, sorprendiendo a todos, incluyendo a Bruno. Las personas cambian. Yo cambié. Ahora soy lo suficientemente fuerte para elegir mi propia felicidad por encima de la comodidad, lo suficientemente valiente para luchar por lo que realmente vale la pena. Óscar la observó por un momento, que se sintió eterno. Luego asintió lentamente. Muy bien, que tengan una buena noche. Se dio la vuelta y se alejó, pero no antes de que Jimena captara la derrota definitiva en sus hombros encorvados. Cuando se sentaron nuevamente, Bruno tomó la mano de Jimena. ¿Estás bien? Sí. Y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. Por primera vez en mucho tiempo, estoy exactamente donde quiero estar. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera más relajada, como si la confrontación con Óscar hubiera exorcizado los últimos fantasmas del pasado. Cuando Bruno la acompañó hasta la puerta de casa de su madre, ambos sabían que habían cruzado un umbral importante. ¿Te gustaría ver mi nuevo apartamento mañana?, preguntó Bruno. Nada romántico, solo quiero que veas dónde vivo ahora. Me encantaría, respondió Jimena, y esta vez no hubo vacilación en su voz. Esa noche durmió profundamente por primera vez en semanas, soñando con un futuro que finalmente parecía posible. El apartamento de Bruno era exactamente como Jimena había imaginado, un desván reconvertido en el casco histórico, con vigas de madera vista y ventanas que enmarcaban las torres medievales de Segovia. Era pequeño pero acogedor, lleno de libros apilados en cada superficie disponible y plantas que crecían hacia la luz que se filtraba por los cristales antiguos. «Es perfecto», murmuró Jimena, girando lentamente para absorber cada detalle. «Se siente como tú». Bruno sonrió visiblemente nervioso. «Es modesto, pero es mío. Por primera vez en años, tengo un lugar que siento como hogar». Jimena se acercó a una estantería donde había fotografías enmarcadas. Bruno en diferentes ciudades europeas, siempre solo, siempre con esa expresión melancólica que ahora entendía completamente.
Entre las fotos, descubrió algo que la hizo contener la respiración, una imagen de ella de hacía años, sonriendo en la floristería, la misma que había encontrado en el libro de poemas. «¿La guardaste?», susurró, tocando el marco con delicadeza. «Era lo único que tenía de ti. Durante los momentos más oscuros, me recordaba por qué valía la pena seguir buscando respuestas». Bruno se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. «¿Te parece patético?». «Me parece hermoso». Jimena se volvió hacia él, y por primera vez desde su reencuentro, no había barreras entre ellos. «Bruno, ¿puedo preguntarte algo?». «Lo que quieras». «¿Me perdonas?». «Por haber dudado de ti, por no haber luchado más, por haberte creído capaz de traicionarme tan fácilmente». Bruno se acercó otro paso, hasta que pudo ver las pequeñas motas doradas en los ojos color miel de ella. «Jimena, no hay nada que perdonar. Oscar construyó una mentira tan perfecta que habría engañado a cualquiera. Tú actuaste con la información que tenías, pero yo te conocía. Debería haber sabido que eras incapaz de algo así. El amor nos hace vulnerables, y Oscar aprovechó esa vulnerabilidad». Bruno extendió sus manos hacia ella, y esta vez Jimena no dudó en tomarlas. «Lo que importa es que ahora estamos aquí, con la verdad entre nosotros». Se quedaron así, con las manos entrelazadas, mientras la luz dorada del atardecer pintaba el apartamento de tonos cálidos. El silencio no era incómodo. Era el tipo de quietud que solo existe entre dos personas que se conocen en la esencia. «¿Sabes qué he estado pensando?», dijo Jimena, rompiendo el silencio. «¿Qué?». «En todo este tiempo perdido, en todas las conversaciones que no tuvimos, los atardeceres que no compartimos, los sueños que no construimos juntos». Bruno apretó suavemente sus manos. «Podemos lamentarnos por el tiempo perdido, o podemos celebrar el tiempo que tenemos por delante». «¿Y qué tiempo tenemos por delante?». La pregunta cargaba el peso de todas sus esperanzas y miedos. Bruno la soltó suavemente y caminó hacia una ventana que daba a la Plaza Mayor. «Quiero ser honesto contigo, Jimena. Estos años me han cambiado. Ya no soy el joven idealista que creía que el amor lo conquista todo. ¿Y qué crees ahora? Creo que el amor real requiere trabajo, paciencia, comunicación. Creo que tenemos que reconstruir la confianza paso a paso». Se volvió hacia ella. «Creo que vale la pena intentarlo, si tú también lo crees». Jimena se acercó a la ventana y se colocó junto a él. Desde allí podían ver la vida de Segovia desarrollándose, familias paseando, parejas de enamorados, turistas admirando la arquitectura milenaria. «Quiero intentarlo», dijo finalmente, «pero tengo condiciones». Bruno la miró con curiosidad. «Escucho. Primero, vamos lento. Necesitamos conocernos de nuevo, sin la presión de lo que fuimos o de lo que deberíamos ser. Me parece perfecto. Segundo, quiero que seamos completamente honestos el uno con el otro, sin secretos, sin medias verdades, sin intentar proteger los sentimientos del otro. Acordado». «Y tercero», Jimena hizo una pausa, reuniendo valor, «quiero que me ayudes a reabrir mi floristería. Necesito recuperar esa parte de mí que perdí». Bruno sonrió con una calidez que la envolvió como un abrazo. «¿Raíces y alas?». «Raíces y alas», confirmó ella. «¿Sabes qué? Tengo algunos ahorros de los derechos de autor del libro. No es mucho, pero podría ser suficiente para empezar». «No puedo aceptar tu dinero, Bruno». «No sería mi dinero. Sería nuestra inversión en el futuro que queremos construir juntos». Jimena sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y esperanza. «¿En serio harías eso por mí?». «Haría cualquier cosa por verte florecer de nuevo, Jimena». Literalmente. Sin pensarlo más, Jimena se acercó a él y lo abrazó. Fue un abrazo que contenía 6 años de añoranza, de dolor sanado, de promesas por cumplir. Bruno la rodeó con sus brazos, aspirando el aroma familiar de su cabello, sintiendo que por fin había vuelto a casa. «Esto se siente correcto», murmuró ella contra su pecho. «Se siente como el lugar donde siempre debimos estar», respondió él, besando suavemente la coronilla de su cabeza. Cuando se separaron, ambos sabían que habían tomado una decisión que cambiaría todo. No sería fácil, no sería perfecto, pero sería real. Y por primera vez en años, eso era suficiente. Esa noche, Jimena regresó a casa de su madre con planes concretos, sueños renovados y el corazón lleno de una esperanza que creía haber perdido para siempre. El futuro se extendía ante ellos
como un jardín esperando ser cultivado, y ella estaba lista para plantar las semillas de una nueva vida. 6 meses después, la primavera había llegado a Segovia con una explosión de colores que parecía celebrar todos los nuevos comienzos. Jimena estaba de pie frente a la fachada recién pintada de su floristería, contemplando el letrero artesanal que Bruno había diseñado personalmente, raíces y alas, grabado en madera noble, adornado con delicadas enredaderas de lavanda. ¿Lista?, preguntó Bruno, apareciendo a su lado con 2 tazas de café humeante. Más que lista, respondió Jimena, aceptando la taza y sintiendo la calidez que se extendía por sus manos. Nunca pensé que este día llegaría. El divorcio había sido finalizado 2 meses atrás, sin complicaciones ni drama adicional. Óscar había cumplido su palabra, probablemente más por preservar su reputación que por nobleza, pero el resultado era el mismo. Jimena era completamente libre. La puerta de la floristería se abrió y Carmen salió, sonriendo con orgullo maternal mientras se quitaba el delantal. Todo está listo adentro, hija. Las flores están preciosas, los arreglos perfectos. Miró a Bruno con afecto genuino. Y tu sección de libros de poesía le da un toque especial que la distingue de cualquier floristería común. La idea había surgido naturalmente. Combinar flores y poesía, 2 formas de belleza que habían marcado sus vidas. Jimena vendería flores y arreglos florales, mientras Bruno mantendría una pequeña sección de libros de poemas y organizaría lecturas nocturnas los viernes. ¿Nerviosa?, preguntó Bruno, notando cómo Jimena se tocaba inconscientemente la tatuaje de lavanda en su muñeca. Un poco. Es extraño volver a apostar por mis sueños después de tanto tiempo. Los sueños que se postergan no mueren, solo esperan el momento adecuado para florecer, dijo Bruno, citando uno de sus propios poemas. A las 10 en punto, Jimena giró el cartel de cerrado a abierto y abrió las puertas de raíces y alas. Su primera cliente fue doña Esperanza, la anciana del barrio que había seguido la historia de Jimena con interés maternal. «Niña, qué alegría verte brillar de nuevo», dijo la mujer, observando los arreglos con admiración. «Quiero algo especial para mi nieta que se casa el sábado». Mientras Jimena trabajaba en el arreglo nupcial, escuchando los deseos de doña Esperanza, sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Sus manos se movían con la seguridad de quien había encontrado su lugar en el mundo, creando belleza desde la autenticidad. Durante el día, un flujo constante de clientes visitó la floristería. Algunos venían por curiosidad, otros por recomendación, pero todos se iban con algo más que flores. Se llevaban la energía positiva de un lugar donde los sueños rotos habían aprendido a volar de nuevo. Al atardecer, cuando cerraron las puertas después de un día exitoso, Jimena y Bruno se sentaron en el pequeño jardín trasero que habían habilitado como zona de lectura. Las plantas aromáticas llenaban el aire con sus fragancias naturales y el sonido de la fuente pequeña que habían instalado creaba una atmósfera de serenidad. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo Jimena, acurrucándose junto a Bruno en el banco de madera que él había construido. ¿Qué? En cómo las flores nos enseñan sobre la resiliencia. Pueden ser cortadas, trasplantadas, sobrevivir sequías y aún así encontrar la manera de florecer de nuevo. Como nosotros, murmuró Bruno, pasando su brazo alrededor de ella, exactamente como nosotros. Se quedaron en silencio, observando cómo las primeras estrellas aparecían en el cielo de Segovia. La ciudad antigua continuaba su vida milenaria, testigo silencioso de incontables historias de amor, pérdida y redención. Bruno, dijo Jimena suavemente, sí, te amo, no como te amaba a los 23 años, con esa pasión desesperada e inconsciente. Te amo con la sabiduría de todo lo que hemos vivido, con la certeza de quien ha elegido conscientemente su felicidad. Bruno se volvió para mirarla directamente a los ojos. En la penumbra del jardín, ella podía ver en su rostro la misma serenidad que sentía en su propio corazón. Y yo te amo a ti, Jimena Valcárcel, dueña de floristerías y coleccionista de segundas oportunidades. Te amo por quien eres ahora, por quien fuiste entonces, y por quien serás mañana. Se besaron bajo las estrellas de Segovia, rodeados del aroma de lavanda y jazmín, mientras las flores nocturnas se abrían en el jardín como testigos de su amor renacido. Meses después,
Cuando alguien preguntaba sobre el nombre de la floristería, Jimena siempre sonreía antes de responder: raíces para recordar de dónde vienes, alas para volar hacia donde perteneces, y a veces, si tienes suerte, descubres que ambos lugares son el mismo. La historia de Jimena y Bruno se había convertido en una de esas leyendas locales que los abuelos cuentan a sus nietos sobre el poder del amor verdadero y la importancia de nunca rendirse ante la adversidad. Porque hay amores que trascienden el tiempo, los malentendidos y las mentiras, encontrando siempre el camino de regreso al hogar del corazón. Y en Segovia, entre las piedras milenarias que han visto nacer y morir incontables historias, raíces y alas, continuaba floreciendo, recordando a todos que a veces perder es la única manera de encontrar verdaderamente lo que siempre estuviste buscando. Fin pregunta para reflexión. Si descubrieras que toda tu vida fue construida sobre una mentira cuidadosamente planeada por alguien que decía amarte, como Jimena descubrió sobre Oscar, ¿tendrías el valor de abandonar la seguridad para buscar la verdad y la felicidad real? ¿O elegirías quedarte en la zona de confort, aun sabiendo que es falsa? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.